Soy David Alfonso Alcántara Villanueva y hoy voy a hablar del arrendamiento financiero. Primero, este contrato se encuentra regulado en la Ley General de Operaciones y Actividades Auxiliares del Crédito, así como en la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. Esta última ley lo define en su artículo 408 como el contrato en virtud del cual el arrendador se obliga a adquirir determinados bienes y a conceder su uso o goce temporal a plazo forzoso en favor del arrendatario, quien podrá ser persona física y moral, que se obliga a pagar como contraprestación en pagos parciales una cantidad de dinero determinada o determinable que cubre el valor de adquisición de los bienes, las cargas financieras y los demás accesorios que se estipulen, y a optar al vencimiento del contrato por alguna de las opciones terminales previstas en el artículo 410. Este artículo prevé 3 opciones terminales. La primera es la compra del bien en favor del arrendatario por una suma simbólica inferior al precio del mercado. La segunda es la prórroga del arrendamiento financiero por una suma inferior a la anterior. Y la tercera es la devolución del bien en favor del arrendador para que éste proceda a su venta y posterior reparto del precio entre el arrendatario y el arrendador. Sonia H. León Tovar hace una crítica a dicha definición con relación al que el arrendador debe de adquirir de un tercero los bienes, ya que este no es un elemento indispensable del contrato de arrendamiento, pues para que éste se dé y pueda dar el uso o goce temporal, debe de ser propietario ya el arrendador al momento de celebrado el contrato. Este contrato se encuentra de igual manera regulado en el Código Fiscal Federal, en su artículo 15. En este caso no vamos a ahondar tanto en esta materia, ya que la ley substancial, que es la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, es la que se señala y rige cómo se van a dar las relaciones entre el arrendador y el arrendatario. En cambio, el Código Fiscal únicamente centra su atención entre el supuesto de hecho y el Estado que va a tener derecho de cobrar cierto crédito fiscal. Este contrato nace en Estados Unidos durante la década de los 50. Como tal, se le atribuye a D.P. Buder Jr., un estadounidense fabricante de productos alimenticios. En un inicio, se le llamaba este contrato leasing. La historia cuenta que en 1952, Buder Jr. tuvo un pedido especial de productos para el ejército estadounidense, y él, en lugar de adquirir la maquinaria para la producción de tal pedido, decidió tomarlo en arrendamiento, pudiendo ser alguno de los elementos el excesivo costo de la maquinaria o la poca cantidad de alimento o utilidad que le iba a dar a las mismas máquinas. A nivel internacional, fue que en 1988 se realizó el convenio de Unidroid, por el cual se legislaba el contrato de arrendamiento financiero internacional. 55 países intervinieron en el mismo. Salve comentar que México no ha firmado tal convenio. En México, este contrato era celebrado por toda clase de personas, pero en el momento en que se realizaba de forma habitual y lucrativa, las arrendadoras financieras que lo celebraban tenían que estar autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y bajo la vigilancia de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Esto se debía a que este era considerado un acto de intermediación financiera y por ende se encontraba regulado por la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito. Fue mediante decreto presidencial del 12 de julio del 2006 que esta percepción se modificó, por lo cual este contrato dejaría de ser determinado como una actividad auxiliar del crédito y por ende ya no se vería específicamente regulado en la Ley General de Operaciones y Actividades Auxiliares del Crédito, sino por los artículos 408 en adelante de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. Es gracias a esta reforma que dicho contrato actualmente puede celebrarse entre cualquier tipo de persona, sea persona física o moral, comerciantes o no. Aunque todavía dentro de los contratos, el arrendador financiero debe de señalar si cuenta o no con la autorización de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público o si está sujeto a la supervisión de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. En estos casos, si la arrendadora tiene el carácter de proveedor en los términos de la Ley Federal de Protección al Consumidor, esta también deberá de regirse por lo dispuesto en los artículos 66 y 72 de dicha ley, quedando por ende al amparo de la Profeco. La clasificación del arrendamiento financiero. Autores como Díaz Bravo y Javier Arge han hecho una clasificación del contrato de arrendamiento. Díaz Bravo lo considera un contrato bilateral, formal, oneroso, conmutativo, nominado, de tracto sucesivo y típico, a lo que Javier Arge agrega la mercantilidad de este contrato, la adhesión de la mayoría de los contratos que se dan de tracto sucesivo
conmutativo en su mayoría, más da espacio a contratos aleatorios, que este es un contrato principal, pero viene incluido en este un contrato preparatorio con relación a la opción de terminación del mismo. Este punto se va a debatir más adelante. Es un contrato traslativo de uso y goce, no es un contrato traslativo de dominio, es considerado un contrato de crédito y colaboración y es un contrato típico previsto en las leyes. Estos contratos tienen distintas clases, que se dividen por su objeto, por los sujetos que participan o por la operación que se realiza. Esta se divide por su objeto en bienes muebles y bienes inmuebles. Sobre bienes inmuebles es novedoso, ya que en un inicio el contrato de arrendamiento financiero nació para adquirir bienes o maquinarias de capital. Actualmente el arrendamiento sobre bienes inmuebles es factible. El arrendamiento financiero por relación de los sujetos se divide en arrendamiento financiero directo y arrendamiento financiero indirecto. El primero tiene lugar cuando el arrendador es el propietario o productor o vendedor del bien en cuestión. En cambio, el arrendamiento financiero indirecto, el arrendador debe de adquirir de un tercero dicho bien. Por la operación que realiza se divide en tres: el leasing back y el renting. El primero es aquel en el cual el arrendador adquiere de un tercero el bien objeto del contrato. El leasing back son dos contratos por el cual el arrendatario es el propietario del bien quien le vende al arrendador dicho objeto para volverse arrendatario. Como tal, esta es una fachada para un préstamo o concesión de la propiedad en garantía de pago. El renting es el arrendamiento hecho por el fabricante que comprende en el precio la disposición del bien, la garantía de la calidad, el funcionamiento, los gastos de mantenimiento y reparación. La naturaleza jurídica del arrendamiento financiero. Este tema es un tema controvertido entre los doctrinarios debido a la gran similitud que tiene este contrato con el arrendamiento civil y con la promesa de venta o una compraventa normal. El profesor Osvaldo Hernández considera este contrato como un contrato mixto que combina caracteres del arrendamiento con una promesa unilateral de venta. Pero debe de comentarse que la venta no es la única forma de extinguir este contrato, sino que hay otras dos previstas en el artículo 410 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. El profesor Díaz Bravo considera este contrato como un multicontrato, que está formado ya sea por una compraventa, un arrendamiento y una promesa unilateral de venta. Por lo tal, este es un contrato atípico, pero nominado. En cambio, Zoila H. León Tovar considera este contrato con una naturaleza mixta entre el arrendamiento, la compraventa y un contrato de crédito, ya que este es un instrumento financiero auxiliar del crédito, que abre las puertas a individuos que no hayan recabado los requisitos para obtener préstamos en los bancos a obtener una ayuda financiera. Esta crítica que hace Sonia H. León Tovar con relación a que algunos doctrinarios consideran el contrato de arrendamiento como un multicontrato, ya sea el arrendamiento por una parte y la compraventa en otro. Ella considera que este contrato es un todo unitario, ya sea las opciones de terminación donde se puede obtener la propiedad del bien, como las otras opciones se encuentran en este contrato y no es necesario hacer otro aparte. En este caso, también los civilistas han aportado con relación a la naturaleza de este contrato. Ramón Sánchez Medal considera este contrato como una compraventa en abonos, criticando que esta figura tiene como objetivo final obtener la propiedad. Como tal, critica también que se protege de manera exacerbada al comprador y se desprotege por ende al arrendador del bien. Para darnos claridad en este tema, podemos apoyarnos en el amparo directo 12.098-84 de la tercera sala, que considera a este contrato como una operación compleja que combina al arrendamiento y la compraventa en un mismo contrato. Características del arrendamiento financiero. Estas características o elementos son lo que diferencian a este contrato de otros. El primero es la adquisición del bien. En este caso, la definición de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito da a entender que el contrato de arrendamiento financiero es necesario que la arrendadora financiera adquiera el bien de un tercero. Esto no es obligatorio, aunque la definición legal se centra únicamente en el arrendamiento financiero indirecto. Como tal, este bien debe de adquirirse de acuerdo a la clase, tipo, calidad, cantidad y especificaciones del proveedor dadas por el arrendatario.
Plazo forzoso. Este es el periodo inicial e irrevocable durante el cual el arrendador otorgará el uso o goce del bien objeto del contrato y ninguna de las partes podrá dar por terminado de manera anticipada este contrato. Normalmente, este plazo abarca la totalidad de la vida útil del objeto del contrato y en caso de ser un bien inmueble, la amortización del mismo. El plazo es calculado para que las parcialidades que se van a cobrar lleguen a cubrir la totalidad del precio y los elementos que forman este. Este contrato, por ser una figura especializada, no podrá aplicársele de manera supletoria lo previsto en el Código Civil Federal con relación a los plazos indefinidos o al plazo máximo, por lo cual tendrá que señalarse de manera exacta la terminación del mismo. El precio. La arrendadora financiera va a realizar estudios financieros pertinentes para entender la viabilidad de una inversión al adquirir un bien para únicamente prestar su uso y goce. La unidad de medida que se toma para elaborar este precio no será exclusivamente el uso y goce que se le va a dar al bien, sino el valor de adquisición del bien, el precio o utilidad de la arrendadora por la inversión y el financiamiento hecho, las comisiones, fletes, gastos, impuestos, entre otros accesorios. El precio deberá de pagarse en fracciones, cuotas o cánones según las cantidades y plazos pactados en el contrato. En este caso, el precio deberá de conformarse exclusivamente de dinero, en comparación al arrendamiento civil, el cual permite el pago en especie. Este precio dará opción a las terminaciones del contrato previstas en el artículo 410 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, entre las cuales se especifica que el precio deberá de ser menor al valor del mercado, por lo cual al final se va a pagar un valor residual inferior. Este precio será un precio simbólico por el cual se va a poder adquirir el bien. Las opciones de terminación. Esta característica del arrendamiento financiero es la que lo distingue en mayor medida de cualquier otro contrato, ya que, como el arrendamiento civil, se da el uso y hasta el goce de un bien en favor del arrendatario, hasta ese momento no hay gran polémica o distinción con este contrato. En cambio, al llegar a las opciones de terminación señaladas anteriormente en el artículo 410, es donde surge la polémica entre los doctrinarios, ya que algunos consideran que el contrato de arrendamiento financiero incluye un segundo contrato de promesa de venta, y otros, como son la H. León, que considera que estas tres formas de terminación del contrato no configuran un nuevo contrato en sí, sino que derivan de la ejecución del contrato principal de arrendamiento financiero. Como tal, estas opciones de terminación distinguen al arrendamiento financiero de un arrendamiento puro y de un arrendamiento operativo. El riesgo. Este elemento marca una gran distinción a la generalidad con la que se toma el riesgo jurídicamente, ya que salvo pacto en contrario, sobre quien recaerá el riesgo será el arrendatario, ya fuere porque la cosa cuenta con vicios ocultos o por la pérdida total o parcial de la misma, así como que también tendrá bajo su responsabilidad el pago de los gastos de conservación y mantenimientos del bien. Este contrato tendrá un elemento de garantía en favor del arrendador, ya que éste conservará en todo tiempo la propiedad del bien. En el contrato de arrendamiento financiero se señala que el arrendador va a cederle derechos al arrendatario para tener o resolver asuntos de mantenimiento, garantía, vicios ocultos, entre otros, salvo el derecho de propiedad. Por lo cual, analizando el contrato de arrendamiento financiero y viendo las opciones terminales del mismo, puede llegarse a la conclusión de que la propiedad tuvo como único fin garantizar el cumplimiento del crédito. Esta opinión es apoyada por el pensamiento de Uría, que dice que la arrendadora financiera asume un papel exclusivamente financiero en este contrato y que conserva la propiedad del bien únicamente como garantía a eventuales incumplimientos del contratante. El arrendamiento financiero, a diferencia de la compraventa con reserva de dominio, no cuenta con un régimen de publicidad registral tan regulado ni de la forma tan adecuada que se lleva con la compraventa, lo cual hace que para el usuario del bien y para los terceros no sean plenamente oponibles los derechos reales, ya sea de la arrendadora, como el derecho del arrendatario a ejercer la posición de adquisición sobre el bien. El artículo 416 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito señala
la acción de la arrendadora para pedir judicialmente la posesión del bien en caso de incumplimiento. La mercantilidad del contrato de arrendamiento financiero. Esta puede depender de que la legislación determine como objetos exclusivos del contrato a bienes destinados a fines industriales, comerciales o de servicios, pero en caso de no haber dicha señalización en la ley, el individuo tendrá que sujetarse al objeto, el fin o las partes de este contrato. Ya en el caso mexicano, la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, donde actualmente se encuentra regulada esta figura, en su artículo primero señala que las operaciones de crédito que esta ley reglamenta son actos de comercio. En dicho contrato, la arrendadora financiera realiza un acto de intermediación al adquirir un bien y darle un arrendamiento a otro individuo, persiguiendo cierto interés y la obtención de un rendimiento por lo invertido, por lo cual tiene propósitos de especulación comercial, encuadrando por tanto en las fracciones primera y segunda del artículo 75 del Código de Comercio. Y en caso de que el arrendador sea a su vez el fabricante del bien o su proveedor habitual, encuadraría de igual manera en las fracciones quinta, séptima y treceava del artículo ya señalado. Elementos del arrendamiento financiero. Estos se dividen en elementos esenciales, formales y personales. Los elementos esenciales son dos: el consentimiento y el objeto. El consentimiento es el acuerdo de voluntades que se da entre la arrendadora financiera y el arrendatario financiero con la intención de que uno conceda el uso y goce de un bien de su propiedad, mientras que el otro pague ciertos cánones durante un plazo forzoso, quedando este último con la posibilidad de optar por alguna de las opciones terminales. El objeto del arrendamiento financiero puede ser objeto directo o objeto indirecto. El objeto directo de este contrato es el otorgar el uso o goce de un bien específico a un plazo forzoso a cambio del pago de ciertos cánones. En cambio, el objeto indirecto será el bien sobre el cual van a recaer los derechos y obligaciones del mismo. Este bien puede ser un bien mueble e inmueble. De igual manera, no hay señalamiento expreso en la ley que prohíba como objeto indirecto de este contrato los derechos, como son las patentes, las marcas, concesiones, entre otros, ya que el Código Civil Federal, al hablar de bienes tangibles, da lugar a los derechos, como se puede dar en un arrendamiento civil. Esto se puede entender de manera análoga al arrendamiento financiero. Hay determinados bienes que por su naturaleza quedan excluidos de este contrato, como son aquellos bienes que se consumen por su primer uso, o aquellos bienes fuera del comercio legal, o aquellos derechos personalísimos. Estos quedarán excluidos, por ende, de ser objetos de un contrato de arrendamiento financiero. Los elementos formales de este contrato, o la forma que se requiere de acuerdo a la ley, es, de acuerdo con el artículo 408 de la Ley General de Títulos y Operaciones del Contrato, que estos se otorguen por escrito y que estén debidamente inscritos en la sección única del Registro Único de Garantías Mobiliarias del Registro Público del Comercio, en el folio electrónico del arrendador y del arrendatario, a fin de que surte efectos contra terceros. Este registro, de acuerdo a los doctrinarios, no es un elemento esencial para que exista dicho contrato. En caso de que la arrendadora sea una sociedad financiera de objeto múltiple, dichos contratos serán lógicamente de adhesión y por lo cual deberán estar inscritos ante el registro de contratos de adhesión de la CONDUCEF, así como la tasa de interés prevista en los mismos. Los elementos personales de este contrato son el arrendador y el arrendatario, de acuerdo a la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, o la arrendadora financiera. De acuerdo con la Ley General de Operaciones y Actividades Auxiliares de Crédito, el papel de arrendador financiero podrá tomarlo 4 distintas clases de personas. El primero es que sea una arrendadora financiera, que es una organización auxiliar del crédito regulada por la Ley General de Operaciones y Actividades Auxiliares del Crédito. Los contratos que emita esta arrendadora se regularán de acuerdo a lo previsto en la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. Para llegar a ser considerado como una arrendadora financiera, deberá de ser esta una persona moral, sociedad anónima, y cumplir con los requisitos agravados de la Ley General de Operaciones y Actividades de Crédito para poder contar con la autorización de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Esto de acuerdo a su artículo 5 de la ley anteriormente señalada. Otra de las personas que pueden ser parte como arrendadora financiera sería una sociedad anónima que contemple en sus estatutos como objeto social
la realización habitual y profesional de contratos de arrendamiento financiero, considerada como sociedad financiera de objeto múltiple, cuando ésta contenga ciertos vínculos patrimoniales con instituciones de crédito o sociedades controladas por grupos financieros que se consideran reguladas y estarán bajo la supervisión de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Estas sociedades deberán llevar las siglas SOFOM o SOFOM, de acuerdo con los artículos 87b, 87c, 87d de la Ley General de Operaciones y Actividades Auxiliares de Crédito. Otra persona que podría fungir como arrendador financiero sería una sociedad anónima en los términos previstos anteriormente, exceptuando el vínculo patrimonial con instituciones financieras, por lo cual esta sociedad no se va a considerar como regulada y por ende no estará bajo la supervisión de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Tendrá las siglas de SOFOM, de acuerdo al artículo 87b. Por último, cualquier persona, en forma habitual y profesional o en forma accidental sin necesidad de autorización del gobierno, podrá fungir como arrendador financiero, de acuerdo al primer párrafo del artículo 87b. Obligaciones que surgen por el arrendamiento financiero. Primero vamos a ver las obligaciones del arrendador. La primera de sus obligaciones es adquirir el bien objeto del contrato de acuerdo a las especificaciones hechas por parte del arrendatario. Un tribunal colegiado ha determinado que la adquisición de los bienes objeto del contrato debe ser previa a la concertación del contrato para estar en aptitud de conceder el uso y goce del bien. Esta tesis está titulada como Arrendamiento financiero. La arrendadora debe ser propietaria de los bienes para poder conceder el uso y goce de ellos a la arrendataria. La segunda obligación es entregar al arrendatario el bien. El artículo 411 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito señala que la entrega la hará el vendedor, proveedor, fabricante o constructor del bien objeto del contrato directamente al arrendatario, haciéndose una entrega jurídica. Otra obligación es otorgar el uso y goce del bien en favor del arrendatario durante el transcurso del plazo forzado pactado. Otra obligación es ceder en favor del arrendatario todos los derechos que posea contra el vendedor, ya sea con relación a garantías, servicios y responsabilidad que se tenga con éste, por lo cual se exonera a la arrendadora de cualquier responsabilidad derivada de los vicios del objeto arrendado. De acuerdo a lo previsto en el artículo 418 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, en caso de que el arrendatario no contrate un seguro para el bien arrendado en los siguientes 3 días de celebrado el contrato, el arrendador podrá hacerlo. En este caso, la obligación no se encuentra clara, pero Javier Arce Gargollo considera que la obligación, al final de cuentas, debe recaer sobre el propietario del bien. La última obligación que tiene es ejecutar de manera precisa cualquiera de las decisiones terminales que el arrendatario tome. Obligaciones del arrendatario. La primera obligación es que éste deberá señalar la clase, tipo, cantidad, calidad y especificaciones del proveedor respecto del bien que se debe de adquirir. De acuerdo con lo previsto en el artículo 413 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, el arrendatario deberá seleccionar al proveedor, fabricante o constructor de quien el arrendador deberá adquirir el bien, así como comprobar los términos, condiciones y especificaciones del bien. Lógicamente, esta no aplica para el arrendamiento financiero directo o el leaseback. De este principio deriva que el arrendatario cargue con los vicios o defectos ocultos al ser éste quien eligió al proveedor. La siguiente obligación es recibir el bien, ya sea por entrega judicial directamente con el proveedor o entrega material por parte del propietario, o sea, el arrendador. La siguiente obligación es que éste deberá pagar los cánones previstos en el arrendamiento financiero. Esto se divide en la obligación del pago, que nace desde la celebración del contrato, aunque el objeto no se hubiera entregado, de acuerdo con el artículo 411 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. En la figura internacional de este arrendamiento financiero, el arrendatario puede retener los cánones hasta que reciba el objeto. En el caso mexicano no es así, y la obligación persistirá aunque el objeto se pierda, salvo pacto en contrario. La determinación del precio a pagar se calcula tomando en cuenta el valor de adquisición de los bienes, las cargas financieras y sus accesorios. Esta determinación se hace tomando en cuenta el valor del bien, el costo financiero, el uso o goce del mismo y su posible adquisición. Normalmente este contrato dura lo mismo que la vida útil del bien, y generalmente, debido a la complejidad de los mercados financieros, se opta por un precio determinable de acuerdo a fórmulas de costos financieros y tasas fluctuantes. También se toma en cuenta la posible adquisición del bien por parte del arrendatario al final del contrato, por lo cual el cálculo del mismo está conformado por el tiempo del contrato, la financiación brindada y el porcentaje reservado o valor residual del bien para la opción terminal. Eduardo Boreño señala que sería desnaturalizar el contrato si se determina de manera separada las cuotas periódicas y el valor residual del bien, ya que no son dos precios distintos, sino que se conforman ambos en un mismo precio. Forma de pago.
Este debe de ser en dinero, determinado o determinable, y la totalidad de los pagos parciales o rentas debe ser superior al valor de adquisición del bien. Este puede pactarse en moneda extranjera. En estos casos, debido al interés variable implícito del contrato, la generalidad de los mismos es un precio determinable. En cualquier caso, persistirá el pago del valor residual por la opción de terminación seleccionada. Este pago puede realizarse mediante pagarés y se atienda a lo previsto en la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, por la cual el arrendatario podrá suscribir uno o varios pagarés cuya suma dé como resultado el total del precio pactado. Estos tendrán vencimiento sucesivo y se entenderán a la vista. Estos están condicionados a no tener su vencimiento en fecha posterior al plazo del arrendamiento, haciéndose constar en los mismos su procedencia, para su plena identificación, lo cual, de acuerdo con Arturo Díaz Bravo, separa a los pagarés de su calidad de abstracción. Su transmisión implica el traspaso de la posición correspondiente de los derechos derivados del contrato y sus accesorios, pero al suscribirse y entregarse no serán considerados como pago de la contraprestación o parcialidades, ya que es una promesa de pago. Mas una vez pagado el importe de los mismos, se considerará que el arrendatario realizó un pago y no varios pagos parciales. Una crítica que hace de esto Vázquez Pando es que estos pagarés, al traer incorporados derechos del contrato, se separan de las cualidades del pagaré previsto en la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, ya que aquellos solo incorporan obligaciones dinerarias. La integración del precio. El precio como suma total de rentas o pagos parciales incluirá el valor de adquisición de los bienes, las cargas financieras y los demás accesorios. El Código Fiscal agrega que también se debe de precisar el valor y la tasa de interés. De igual manera, este se integra por las cuotas de amortización del bien, determinadas sobre la base del costo, la duración de su vida útil y del valor estimado al término del contrato. Otros elementos que conforman el precio es el interés, que es cualquier prestación en favor del acreedor. Otro es el precio del uso del bien durante su vida útil. El cobro por la gestión de la arrendadora financiera por la adquisición y la actividad y gastos financieros. La remuneración por el riesgo que corre la arrendadora financiera de acuerdo a la situación patrimonial del arrendatario. El valor residual que se va a poder cobrar al final. Los impuestos por adquisición del bien, concesión de su uso o goce, su transportación, entre otros. Y los gastos administrativos, comisiones y otros. Otra obligación es que debe de darle al bien el uso convenido de acuerdo con el artículo 412 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. El arrendatario deberá usar al bien solamente para uso convenido, conforme a su naturaleza o destino. El arrendatario tiene la obligación de seleccionar alguna de las tres formas para extinguir el contrato. Esta es considerada una obligación debido a la interpretación del vocablo señalado en la ley deberá, por lo cual el arrendador no debe pedir la devolución del bien una vez llegado el término del contrato, sino, como dice Javier Arce Gargollo, pedir daños y perjuicios. La siguiente obligación es la conservación de los bienes. El arrendamiento financiero tiene una característica distintiva del arrendamiento civil, que es que el arrendatario cargará con los riesgos de las cosas, así como la conservación del bien, de acuerdo con el artículo 411 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, que va en contra de las reglas generalmente previstas en el Código Civil. Así, en su caso, al hablar de vicios o defectos ocultos, el artículo 414 señala que, salvo pacto en contrario, son riesgos del arrendatario los vicios o defectos ocultos de los bienes, la pérdida de las cosas y, en general, en cualquier riesgo. En caso de pérdida de la cosa por fuerza mayor, despojo, perturbación o cualquier otro acto de tercero que afecte el uso y goce, el arrendatario está obligado a recuperarla. La ley prevé que la pérdida del bien no exonera al arrendatario del pago de sus cuotas. Acciones terminales. Una vez concluido el contrato, el arrendatario deberá objetar por alguna de las opciones de terminación previstas en el artículo 410. La selección de una opción se puede dar desde la celebración del contrato hasta con un mes de anticipación al vencimiento del contrato por escrito. La ejecución del mismo se puede dar únicamente terminado el plazo forzoso acordado. Una opción es la adquisición del bien. El arrendatario podrá comprar el bien a un precio inferior al del valor de adquisición. En caso de no haberse puesto esto en el contrato, será por un precio inferior al del mercado a la fecha de la compra del bien. Otro es la prórroga del plazo. El arrendatario podrá solicitar la prórroga del plazo por una renta inferior a la que ya se estaba pagando, y una vez concluido esto, poder tener de nuevo las elecciones del artículo 410. Y la participación del producto de la venta del bien. El arrendador venderá dicho bien a un tercero y el arrendatario participará en el precio de ese bien en caso de haber excedentes. Como se ha podido ver a detalle a través de los antecedentes y la evolución histórica de esta institución, es la economía y las necesidades del mercado las que le dan forma a este contrato. Como tal, hago un llamado a las instituciones jurídicas a que le sigan el paso a estos contratos e instituciones para evitar desequilibrios en estas relaciones jurídicas. Como tal, el avance económico es más rápido que el legislativo, pero no por eso se debe dejar en indefensión a las partes comerciantes. Hoy en día, y gracias a la reforma del 2006, este contrato puede ser celebrado por una mayor gama de personas, lo cual dinamita la economía y lleva a pequeños empresarios a facilidades de adquirir ciertos bienes de capital. Para mí, esta es una institución beneficiosa para la economía en general.